Mis amados hermanos y amigos de Facebook y de las redes sociales, gracias le damos a Dios en esta tarde por darnos la oportunidad de poder estar junto con ustedes para compartir la palabra del Señor. Gracias al Señor por la vida que nos da y un día más para glorificar su nombre en todas las cosas que corresponden a la palabra del Señor. Así que me gustaría aprovechar bien el tiempo y iniciar directamente a la clase, pues hay ciertos puntos que vamos a aclarar el día de hoy. Espero al Señor que todo esto sea para la gloria del Señor y para la edificación de la vida de todos y cada uno de ustedes. Ruego al Señor que esta transmisión esté pasando de lo más bien, que no haya ningún inconveniente, pero si hay algún inconveniente, por favor, háganoslo saber, puesto que vamos a trabajar de una manera diferente. Voy a hacer unos cambios aquí mientras estoy compartiendo con ustedes la palabra del Señor y al mismo tiempo, ¿no? Quisiera saber si se está cortando la transmisión. Así que iniciamos. ¿Qué les parece si le damos gracias a Dios por su palabra y su verdad y luego continuamos con la lectura de su palabra? Inclinemos nuestro rostro, mis amados hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Estamos en tus manos, Señor Santo de Israel. Permita en tu misericordia, Señor mío y Dios mío, que en esta tarde todos y cada uno de nosotros podamos encontrarnos bien de salud. Permite que todos aquellos que nos escuchan, Señor, no tengan absolutamente nada, Señor, que distraiga sus mentes, su corazón, su vida. Si hay alguna dolencia, Señor, en su cuerpo o algo que incluso interrumpa su concentración, Señor, en esta tarde, permita en tu misericordia que Él tenga paz, Señor. Que su dolor sea disminuido o quitado si así te place, Señor. Y que en ese momento, Señor, Él pueda glorificar tu nombre y prestar atención y prestar todo su corazón para escuchar tu palabra y tu verdad, Señor. Que todo esto sea para la gloria de tu nombre entre todos y cada uno de nosotros, Señor. Permite, Señor mío y Dios mío, que aquellos también que están dolidos y sufridos por la pérdida de un ser querido, que seas tú trayendo consolación, Señor, que seas tú quitando la angustia, trayendo paz a sus corazones, a sus mentes, a sus vidas, como lo has hecho con nosotros, Señor, cuando hemos perdido a nuestros seres queridos. Te damos gracias por todo, Señor, porque tú eres maravilloso, tú eres bueno, misericordioso, tú nos amas y tú deseas que nosotros pasemos la eternidad contigo. Gracias, Señor Santo de Israel. En tus manos entregamos este tiempo. En tus manos entrego mi vida, Señor, mis labios, mi pensamiento, mi corazón, mi mente, mi subconsciente, Señor, todos mis oídos y todos mis sentidos, Señor Santo de Israel, los dispongo a tus manos para que tú me uses como una herramienta útil para la gloria de tu nombre. Gracias, Santo de Israel. Sabemos que te glorificarás siempre porque es tu palabra la que exponemos para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor mío y Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor, mis amados hermanos. Gracias a Dios por su bondad. Así que, mis amados hermanos, todavía estamos en la gran comisión. Gracias al Señor. El Señor, pues, nos ha hablado a través de su palabra, pues nos ha enseñado mucho y todavía nos continúa enseñándose a todos y cada uno de nosotros. Y una vez más vamos a volver al libro de Mateo capítulo 28 y vamos a empezar incluso con el último versículo en el cual estoy seguro que hoy tendremos una clase del último versículo y la próxima semana tendremos la segunda clase, pues es un poquito extenso y me gustaría compartirlo en su plenitud, en todo lo que pueda, en lo que haya dispuesto Dios en nuestros corazones y lo que haya puesto en nuestras mentes para compartir con ustedes. Como les digo, no llevamos prisa por expresar o presentar solamente la palabra del Señor, sino que nuestro anhelo y nuestro deseo siempre es que todos y cada uno de ustedes y nosotros, obviamente, podamos entender y comprender bien la palabra del Señor, si fuese posible la su plenitud, que lo cual sería, si quisiéramos decirlo, literalmente imposible, porque la palabra del Señor no nos refleja todo lo que hay en el corazón de Dios y que puede expresarse en cada versículo, en cada palabra que se encuentra en la Biblia. Pero nosotros siempre damos lo mejor de nosotros para que podamos nosotros expresar todo lo que el Señor dispone en nuestros corazones y que al final de cuentas todos y cada uno de nosotros, tanto ustedes como nosotros mismos, podamos glorificar a Dios por toda su enseñanza, por toda su dirección y por su palabra que es rica y es abundante y que nos llena incluso nuestro corazón, nuestra vida espiritual, incluso a veces hasta en la vida física, en lo cual vemos la sanidad del Señor, ¿no? Pero que en la vida física se siente la palabra del Señor y podemos disfrutarlo aún
en nuestro cuerpo físico. No digamos en lo moral, en lo espiritual, en lo mental, en todo lo demás, pues eso es más que maravilloso, ¿no? Pero les digo, en esta ocasión vamos a ir al libro de Mateo, igual, capítulo 28, y vamos a ir en este caso al último versículo, pero me gustaría, como siempre, leer en este caso todos los versículos que habíamos leído anteriormente para traer un recordatorio de lo que estamos hablando. Así que dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 28, versículos 16 al 20. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria sea al Señor por su bendita palabra. Así que mis amados hermanos, una vez más, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Así que en el versículo de hoy que vamos a estudiar es el versículo 20, pero no es todo el versículo 20 completo. Como les digo, hoy iniciamos con una parte de esta parte del versículo y la próxima parte será la próxima semana y una tercera parte será dentro de 3 semanas. En el versículo de hoy estaremos hablando acerca de las palabras que Jesucristo les dijo a sus discípulos, que mientras ellos fueran haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, deben enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, las cosas que nuestro Señor Jesucristo les mandó a ellos y que después se van transmitiendo de generación en generación y que hasta el día de hoy lo tenemos gracias al Señor plasmado en la Biblia. Y son de esas cosas que nosotros vamos a hablar hoy en día, acerca de las cosas que Jesucristo ha enseñado. No vamos a hablar de todas ellas, pues son demasiadas, ¿no? Y no pudiéramos cubrirlas todas. Pero en este caso en particular hablaremos de 2 de ellas, que a mí me han llamado mucho la atención porque implica lo que es la vida y la muerte espiritual de un ser humano. En este caso, en la primera de estas situaciones, está basada en nuestra relación con Dios y la segunda está basada en nuestra relación con el ser humano. Pero ambas, como les digo, hay un riesgo de vida o muerte espiritual en la vida del ser humano. Ahora bien, en ocasiones no es necesario que se nos diga directamente que lo que se nos está diciendo al momento es para que lo guardemos o para que lo practiquemos. Basta con que se nos dé la enseñanza para que entendamos que lo que se nos dijo es algo que tenemos que guardarlo y practicarlo. O sea, no tenemos necesidad de que, en este caso, Jesús directamente nos lo diga, esto que les voy a decir, guárdenlo en su corazón. No, no es necesario. Sabemos que simplemente con que veamos a Jesús enseñando ciertas y determinadas cosas, que al final de cuentas todo lo que enseñó tenemos que guardarlo porque sí le plació al Señor, pero digo ciertas y determinadas cosas que nosotros entendemos que debemos ser partícipes en la práctica de eso que le enseñó a sus discípulos. De esta manera, Jesús le dice a sus discípulos que mientras están haciendo los discípulos para el Señor, deben enseñarle que guarden todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo les había enseñado. Pero la pregunta es, ¿sabe usted lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó? ¿O sabemos todos nosotros lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó? Nosotros podemos verlo en la Biblia, incluso hoy en día hay muchas Biblias que traen las letras en rojo de todas las palabras que Jesucristo dijo, o incluso en el Antiguo Testamento de ciertas y determinadas cosas que aplicaban a la vida o a la persona de Jesucristo. Pero la pregunta es que a veces no lo sabemos todo. Sé que muchos de nosotros podríamos tener alguna idea de lo que Jesús enseñó y que incluso algunos otros podrán tener un poco conocimiento de ello. Pero si esta idea o este conocimiento que tenemos de las palabras de Jesús no están basados 100% en la palabra del Señor, de nada nos servirá a ninguno de nosotros cuando estemos en la práctica de tal conocimiento. Y que al final de cuentas
podríamos nosotros descubrir que estamos equivocados en nuestros pensamientos. Como por ejemplo, algo que yo compartí con los jóvenes esta tarde. La palabra del Señor dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero les digo a ellos y se lo comparto a ustedes de la misma manera. Imagínense que en este momento está puesto usted en el medio de una autopista donde los automóviles vayan a 100 por hora y que venga un tráiler lleno con su caja cargado de mercancía, que yo le diga, párese en medio de ese tráiler y deténgalo con su mano, al cabo que usted todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Sería una locura, ¿no? Hasta usted estuviera pensando, bueno, el hermano Pablo se volvió loco ahora. Es una realidad, es verdad. Sería una locura que yo pudiera decirle a alguien, párese en medio de la autopista, detenga el auto que viene a 120 con su propia mano, que Cristo lo va a fortalecer. Eso es una gran mentira, es una equivocación. Por eso le digo, si estos conocimientos o este entendimiento que tenemos acerca de las enseñanzas de Jesucristo, si no están basados 100% en la palabra de Dios, con todo su contexto, al final de cuentas descubriremos que nuestros pensamientos pueden estar equivocados, pueden ser erróneos y pueden incluso lastimar la vida tanto espiritual, moral como física de cualquier persona. Ahora bien, sabemos que la Biblia no registra exactamente todo lo que Jesucristo dijo, hizo o enseñó. Y tal versículo nosotros lo encontramos en Juan capítulo 20 versículo 30 y capítulo 21 versículo 25. Pero que lo que tenemos nosotros registrado en la Biblia es suficiente para que todos y cada uno de nosotros lleguemos a tener salvación y vida eterna en Cristo Jesús, como le dice Juan capítulo 20 versículo 31. Todo lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo es de vital importancia y aunque no mencionaremos todas las enseñanzas, como les dije a un principio, de las que están registradas en la Biblia, sería una desdicha para nosotros no estudiarlas directamente de la Biblia y tomarlas muy en cuenta. Una de las primeras enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo hizo o enseñó y que nosotros lo tenemos registrado en la Biblia es el que debemos hacer siempre la voluntad de Dios primero y sobre todas las cosas. Y nosotros lo vemos registrado en Lucas capítulo 2 versículos 41 al 52, cuando en este caso Jesucristo tenía tan solo 12 años de edad. Dice la Biblia en ese pasaje bíblico que sus padres todos los años subían al templo a festejar la fiesta de las Pascuas. Y cuando él tenía 12 años, al momento de regresar de esa fiesta, Jesucristo se les perdió, no lo encontraron por varios días. Pensaban que él andaba entre la compañía de personas que andaban con ellos, se preocuparon, regresaron una vez más al templo del Señor a buscar a Jesucristo y resulta que lo encuentran justamente ahí, en el templo, conversando y hablando de la palabra del Señor con aquellos líderes religiosos. Pero cuando le encuentran, le llaman la atención y le dicen, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Pero lo que importa es la respuesta que Jesucristo les dijo, lo cual dice, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Aunque ellos no lo entendieron, pero Jesucristo les dio a entender que era más importante hacer la voluntad del Padre. Aún él tenía solamente 12 años. Hoy en día difícilmente podemos encontrar un joven de 12 años que tenga ese pensamiento de creer y de vivir pensando que está haciendo la voluntad del Padre y que es lo más importante para su vida. Les digo, Jesucristo dijo, me es necesario. Hoy en día muchas personas, incluyendo adultas, no ven necesario estar en los negocios de su Padre, el Padre Celestial. Más al contrario, lo ven como una opción. Si tengo tiempo, lo hago. Si tengo tiempo, voy a la iglesia. Si tengo tiempo, pues leo la Biblia. Si tengo tiempo, pues oro. Si tengo tiempo, pues entonces hago algún bien que es agradable al Señor. O sea, ya no lo ven como algo necesario en la vida del ser humano, sino en este caso en particular lo ven como algo opcional, de lo cual no creo que esa sea la voluntad del Padre que Jesucristo nos enseña y nos muestra, en este caso cuando él tenía tan solo 12 años de edad. Ahora bien, la pregunta sería, ¿y nosotros? ¿Y nosotros estamos en los negocios del Padre o estamos en nuestros propios negocios solamente? ¿Nos preocupamos por hacer la obra y la voluntad de Dios o nos preocupamos por cómo vestimos?
Nos preocupamos por leer la palabra del Señor verdaderamente y conocerla a Él, lo que Dios ha dicho en su palabra, o nos preocupamos cómo queda nuestro cabello después del corte del pelo, más que cualquier otra cosa. Nos preocupamos por compartir la palabra del Señor con aquellos que no la han recibido todavía, o nos preocupamos mejor más y más, cada vez más tiempo por aquellos zapatos que tienen Jordan, Nike o cualquier otra marca y ver si me lucen bien o si no me lucen bien con la ropa que traigo. Me llama más la atención y me preocupa más mi look ante los demás, cómo yo me veo, si me veo lindo, me veo feo, me veo gordo, me queda, no me queda la camisa, el pantalón, etcétera, etcétera. ¿Por qué nos preocupamos más? Incluso le estoy hablando a personas que también son cristianos, que yo los he visto que se preocupan más por su estilo, cómo van a lucir delante de los demás, pues hablando físicamente, que en realidad por su estilo, cómo visten interiormente, espiritualmente, moralmente, ante los ojos de Dios y no ante las personas. La pregunta es una pregunta que todo y cada uno de los seres humanos en esta tierra debería de pensar y reflexionar en ella. ¿Qué haces en tu vida? ¿Estás realmente en los negocios de tu padre? Con esto no estoy diciendo que es pecado trabajar, que es pecado atender a tu familia, o que es al pecado atender los negocios de tu trabajo, o que es pecado incluso atender cuando alguien te invita a un cumpleaños o algún otro evento entre su familia. De ninguna manera. A lo que estoy diciendo es, ¿a qué tú le pones más tiempo? O sea, ¿qué es lo que realmente te interesa en la vida? ¿Te interesa más ir a visitar ese cumpleaños cuando es hora de, en este caso en particular, de servir y vivir para el Señor? ¿O qué es lo que más interesa en tu vida? ¿A qué le pones más atención? ¿A qué le dedicas más tiempo? Deberíamos de preguntarnos siempre si estamos realmente en los negocios de nuestro Padre Celestial. De lo cual le digo, todo lo demás se puede hacer. No hay pecado alguno en ello. Pero si tu distracción o tu tiempo está consumido por los juegos, por la diversión, por la distracción, por el paseo en el parque, por el paseo en los juegos recreativos, en las piscinas, a donde quiera que vaya, de viaje o incluso como algunos lo dicen, de vacaciones, pero las vacaciones se hacen largas por todo el verano, mientras no haces nada para el servicio y la obra y para los negocios del Señor Celestial, pues pienso yo que deberíamos de recapacitar en esa pregunta, de preguntarnos siempre si estamos interesados en hacer o estar en los negocios de nuestro Padre Celestial. Ahora bien, es interesante que lo primero que escuchamos de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él tenía tan solo 12 años, Él lo confirma más adelante cuando tenía aproximadamente 30 años de edad, y que nosotros lo podemos ver en Mateo capítulo 3, versículo 15. En este caso en particular, cuando Juan el Bautista estaba bautizando y se le presenta a Jesús, Juan el Bautista esperaba que Jesucristo lo bautizara a él, porque él decía, el que viene detrás de mí, que es antes de mí, dice, perdón, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y cuando se presenta Jesús, él le dice, prácticamente, ¿no? La Biblia no lo dice directo, pero él parece que Jesús le dice que viene a que ser bautizado por él. Y Juan el Bautista, y eso sí está registrado, le dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. En otras palabras, Juan el Bautista le dijo, tú eres el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Tú tienes que bautizarme a mí, pero vienes a donde mí para que yo te bautice con bautismo de agua. Y Jesucristo le responde de la siguiente manera, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. En otras palabras, era conveniente cumplir así la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que Juan el Bautista bautizara a Jesucristo, aunque los pensamientos de Juan el Bautista, como les dije hace un momento, pues estaban erróneos. Él estaba pensando que él necesitaba ser bautizado con Cristo, con Espíritu Santo y fuego. Pero más sin embargo, la voluntad de Dios le hizo entender a él que sus pensamientos no eran de acuerdo a la voluntad de Dios y que la voluntad de Dios era que él bautizara a nuestro Señor Jesucristo. Es por eso le digo que a veces nosotros podemos equivocarnos en nuestros pensamientos y más hoy en día que tenemos la palabra del Señor a la mano
y quien no tiene una Biblia física en su casa, pues la puede obtener a través de su celular o incluso a través de la computadora o alguna tableta. Ya las Biblias son digitales, gracias al Señor, y están a disposición de todos y cada uno de nosotros. Incluso algunas de ellas, o más bien la mayoría, son gratuitas, que usted puede obtenerlas en el Internet. Y para aquellos que no saben leer, pero que sí tienen a alguien que los puede dirigir hacia YouTube, en YouTube incluso estará hasta audibles todos los libros de la Biblia. Es cuestión nada más que lo podamos nosotros buscar o buscar a alguien que pueda ayudarnos, porque yo sé y entiendo que hay muchas personas que no saben leer, pero más sin embargo Dios les da la sabiduría para que ellos puedan obtener la palabra del Señor de un método y de otro, con el fin de que al final de cuentas puedan escuchar la palabra del Señor y hacer conforme a su voluntad. Y les digo, en la primera de estas situaciones de vida o muerte espiritual está basada en nuestra relación con Dios. Y en este caso estamos hablando de la voluntad de Dios. Si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, pues espiritualmente podemos morir. O incluso pudiéramos decir que algunos ya están muertos, como lo estaba yo antes de venir a los pies de Cristo. Pero a Dios le plació darme vida, vida eterna en nuestro Señor Jesucristo, al hacerme saber de que Él había muerto por mis pecados y al arrepentirme obviamente yo por todo el mal que había hecho y aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Pero les digo, ahora que soy cristiano, puedo estar en riesgo de perder mi vida espiritual, si queremos decirlo así, si yo dejo de hacer lo que es la voluntad del Señor. Y les digo porque he escuchado casos especiales donde las personas al final de cuentas, al no querer arrepentirse y al vivir la vida que llevaban, a pesar de que eran hombres que deberían de estar sirviendo a Dios, al final de cuentas el Señor los abandonó, el Espíritu Santo salió de su vida y al final de cuentas la persona que estaba orando por él para que Dios lo volviera a perdonar, Dios le dijo, ya no ores por él, yo lo he desechado. Personas que han vivido la misma situación que vivió el rey Saúl, cuando Dios dijo, yo ya lo he desechado. Y eso es algo lamentable. Es algo que verdaderamente la Biblia nos narra, aunque algunos no lo ven así, pero nosotros lo vemos plasmado en la Biblia, donde la salvación sí se puede llegar a perder. Algunos otros no lo creen, pero la Biblia nos narra que sí se puede perder. Y hay, como les digo, ejemplos vividos de personas que han sido muy cercanas a nosotros y nos han comentado que ellos han estado orando por alguien para que Dios le perdone y Dios le dijo, ya no ores más por él, yo lo he desechado. Así que ejemplo vivido y ejemplos en la Biblia tenemos para eso. Entonces le digo, si no hacemos la voluntad del Señor, estamos muertos espiritualmente hablando. Ahora bien, en Mateo capítulo 7, versículo 21, cuando Jesucristo habla y dice, donde dice, nunca os conocí, en este caso en particular, nuestro Señor Jesucristo dice de esta manera, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y saben, mis hermanos, lamentablemente hay multitud de personas que le llaman Señor a Jesucristo, pero que al final de cuentas no hacen la voluntad del Padre. Al final de cuentas, nosotros podemos descubrir a infinidad de personas, como les digo, que ellos pudieran estar seguros que sirven a Dios solamente por decir, sí, yo creo en Dios, pero que al final de cuentas hacen todo lo contrario de lo que está escrito en la Biblia, que es la voluntad del Señor. Y con esto les digo la siguiente parte que está en Lucas capítulo 6, versículo 46, cuando habla de los dos cimientos. Jesucristo dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. Como les digo, una vez más, muchas personas llaman a Cristo Señor, pero no hacen ni la voluntad del Padre, ni tampoco lo que Jesucristo enseñó. Y hay ambas cosas. Estamos hablando de una relación, en este caso, de Dios con Cristo, que en ambos casos, ninguno, aunque les llaman Señor, ninguno hace la voluntad de ninguno de los dos.
ni los mandamientos que dice Cristo, ni tampoco la voluntad del Padre. Y con ello quisiera completarlo en este caso en particular, ¿no? No quiero adelantarme, sé que tengo ansias por comunicar lo que quiero comunicar y espero en el Señor que no caiga pesado en los oídos de las personas, sino que puedan entender verdaderamente este propósito. Déjeme decírselos por qué. Porque al final de cuentas, cuántas personas en diferentes religiones, si pudiéramos decirlo así, que religiones que dicen realmente servir al Señor, pero que al final de cuentas no hacen la voluntad de Dios y llaman a Cristo Señor, como por decirlo, voy a hablar desde mi, si quisiéramos decirlo entre comillas, desde mi religión, de un cristiano. Un cristiano debe ser una persona que sirve a Cristo, que hace la voluntad de Cristo y que hace la voluntad del Padre, que hace lo que Cristo mandó que hiciéramos. Pero más sin embargo, encontramos en el internet multitud de malhechores que se hacen pasar por cristianos, se hacen incluso pastores, a ellos mismos, por supuesto, y al final de cuentas lo único que hacen es agarrar la vida de las personas más inocentes, embaucarlas y enredarlas en la palabra del Señor, lo cual no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que se enseñe la verdad y que al final de cuentas lo usan solamente para su propósito, distorsionando la palabra del Señor para adquirir bienes de estas personas, ya sea bienes monetarios, o sea, el dinero, o bienes incluso, como mi mamá me decía, de una religión que supuestamente era cristiana, allá donde ella vivía, pero que al final de cuentas les decía, oh, que tenían que traer donaciones y si no tienen dinero, pueden traer, dice, las escrituras de su casa, pueden traer las escrituras de su auto y con eso será suficiente y que eso es agradable al Señor. Y al final de cuentas encontramos a un par de viejitos, amigos nuestros, obviamente, ¿no? De la edad de mi madre, que al final de cuentas se quedaron en la calle, entregaron las escrituras de su casa y a ellos quién los protegía, a ellos quién los guardaba, a ellos quién les daba un techo para que ellos pudieran cubrirse de la lluvia o en este caso del frío, del calor extremo. ¿Quién les abría las puertas? Ahí andaban, decía mi madre, rodando para un lado y para otro, porque al final de cuentas se quedaron sin hogar. Y eso les digo yo, que sucede en todo estas personas que se hacen pasar por pastores, líderes que sirven supuestamente a Cristo y llaman a Cristo Señor y que aparentemente están presentando que hacen la voluntad del Señor, pero que al final no lo hacen. Y por eso siempre les he dicho, lo más importante en la vida de un ser humano es conocer la palabra del Señor para que cuando vean estos lobos rapaces de los cuales ya habló Cristo de ellos, ya hablaron los siervos del Señor, los apóstoles, incluso el apóstol Pablo habló de ellos de antemano, pues cuando que nosotros podamos reconocer que lo que estas personas están haciendo están en contra de la voluntad de Dios. Por eso siempre les he dicho, el importante no soy yo, el importante es la palabra del Señor. Y en este caso en particular, usted tiene que darse cuenta que necesita conocer la palabra del Señor para no ser engañado por estas personas. Y si eso sucede dentro del cristianismo, ¿qué no será de las demás religiones? ¿Qué no podemos decir de las demás religiones que confiesan aparentemente, entre comillas, que realmente sirven a Cristo, que Cristo es su Señor, que el Padre es el Padre de ellos, pero que al final de cuentas no obedecen a ni uno ni a otro? Y con eso quisiera pasar en este caso en particular con unas palabras que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Satanás cuando él era tentado por Satanás allá en el desierto. Cuando Satanás dice que le mostró todos los reinos de la tierra, le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, porque a mí me le has dado y yo se lo doy a quien yo quiero. Pero las palabras de Jesucristo fueron estas. En Lucas 4, versículo 8. Vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. La alusión que Cristo hizo es a Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Pero note estas palabras y quisiera, como les digo, me gusta guardar el respeto por las personas aunque algunos creyeran que no debería de ser así. La verdad, yo les hablo de lo que hay realmente en mi corazón. Me gusta el guardar el respeto por todos, pero por causa de ese respeto,
no implica que no voy a decir la verdad, que no voy a predicar la verdad, porque como yo les he dicho, yo estoy aquí para hablar de la palabra del Señor, aunque me gusta hacerlo con mucho respeto y en su momento preciso, pues el Señor nos usará de una forma o de otra. Pero noten que quiero que noten estas palabras que el Señor Jesucristo le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dos cosas. Uno es adorar al Señor y otro es servirle al Señor. Uno es rendirle pleitesía a Dios y el otro es acatar su voluntad y hacer como es la voluntad del Señor. ¿Por qué lo digo de esta manera? Quiero que suene claro, que escuchen claro estas palabras, porque son dos cosas muy diferentes, pero son cosas que pasan muy desapercibidas por muchas personas de diferentes, incluso de diferentes religiones. Cuando dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Yo pregunto, ¿a quién estás tú sirviendo? Solo ponte a pensar, quien quiera que tú seas, seas cristiano, seas católico, seas testigo de Jehová, seas quien sea, pregúntate a ti mismo, ¿a quién estás sirviendo? Si empezamos por los cristianos, en este caso en particular, ¿estamos realmente sirviendo a Dios? ¿O estás sirviéndote a ti mismo? ¿Estás sirviendo a tus propios placeres? ¿Estás sirviendo a tus propias decisiones, a tu propio corazón, a tus propios pensamientos? ¿O estás verdaderamente sirviendo a Dios por lo que tú acatas en la palabra del Señor? O incluso, escúchenlo bien, no descarto eso. Hay personas que llegan a escuchar la voz de Dios. Hay personas cristianas que llegan a caminar junto a Dios y están conversando directamente a Dios. Obviamente son personas que han dedicado su vida al 100% al Señor, lo cual todos y cada uno de nosotros deberíamos de estar haciendo. Pero digo yo, aún Dios habla en los pensamientos, aún Dios habla en sueños, habla en visiones, pero todo ello tenemos que pasarlo por el filtro de la Biblia. Y la pregunta es, ¿estás sirviendo a Dios o estás sirviendo a tus propios pensamientos o a tu propia manera de hacer las cosas? Y si nos vamos en este caso en particular a los testigos de Jehová o cualquier otra religión, de verdad, pensamos en esta palabra. ¿A quién estamos sirviendo? ¿Realmente estás sirviendo a Dios donde tú estás? ¿Has leído tu Biblia y has descubierto ya que las cosas que te enseñan no van de acuerdo con lo que está escrito en tu Biblia? En este caso en particular, te lo digo porque yo la he leído. He leído la Biblia de los testigos de Jehová, no al 100%, pero en los estudios que llevo, las escudriño, las comparo con diferentes versiones de la Biblia y con diferentes Biblias, incluyendo los testigos de Jehová y los católicos. Y en este caso pasamos una vez más a los católicos. ¿Estás realmente sirviendo a Dios? ¿Estás realmente sirviendo al Señor conforme a lo que está escrito en su palabra? ¿O estás sirviendo según tú a Dios por lo que te han dicho? Te lo voy a poner de una manera más clara. Cuando se hace una peregrinación, y en este caso en particular, se carga, con todo respeto lo digo, porque no encuentro otra palabra para decirlo, se cargan sobre los hombros un monumento, una estatua o un muñeco de la Virgen María. ¿A quién están sirviendo en ese momento? ¿Están verdaderamente sirviendo a Dios o están sirviendo a ese muñeco que traen sobre los hombros? ¿A quién sirves en ese momento? Y cámbialo por quien quiera. Puede ser San Pedro, San Pablo, San Patricio, San quien quiera que sea. Al final de cuentas, ¿a quién estás sirviendo en ese momento? ¿Estás sirviendo tú a Dios o estás sirviendo al monumento que traes sobre tus hombros? Muchos los traen en sus manos con fotografía, otros de ellos de diferente manera, pero al final de cuentas no deja de ser un monumento o una pintura. El monumento se ha hecho de madera, se ha hecho en este caso de yeso, se ha hecho de fierro, de aluminio, de plástico, etcétera, etcétera. ¿A quién tú estás sirviendo en ese momento? ¿Estás sirviendo verdaderamente a Dios? ¿Eso que haces está escrito en la Biblia verdaderamente? ¿Lo has leído tú en la Biblia literalmente donde Dios dice que tienes que hacer eso y que eso es la voluntad de Dios? Créame, si tú me dices que sí, lamento decirte que es una mentira de parte tuya, porque eso no está escrito en la voluntad de Dios y no está escrito en la palabra del Señor.
Al contrario, el Señor habla de esas cosas y los llama idolatría. Quieras reconocerlo o no quieras reconocerlo. Eso es lo que Dios dice en su palabra y nosotros podemos leerlo así. Porque al final de cuentas, aunque quieran excusarse, se lo digo porque yo he tenido en este caso la oportunidad de conversar con personas católicos, porque aquí la Biblia dice, al Señor tu Dios adorarás, y ellos dicen, nosotros no adoramos a María, nosotros no adoramos a los santos, no adoramos a los ángeles, no adoramos a esos hombres de Dios, los veneramos. Y yo digo, lamentablemente te estás perdiendo de una realidad muy grande. Cuando nosotros vamos, y por eso les digo, háganme saber si se pierde la conexión, porque en este caso voy a salir en este caso al internet, donde está el diccionario que le da definiciones a las palabras en español. Y está en el diccionario de la lengua española, que es de la Real Academia Española. Espero en el Señor trabajar un poquito más con este programa para que puedan ver lo que yo estoy viendo en la pantalla. Cuando tú vas al diccionario, que es el que le da el significado de las palabras en español, buscas la palabra venerar y ahí dice, venerar, la primera opción que te da es algo generalizado y dice, respetar en sumo grado a alguien por su santidad, dignidad o grandes virtudes o algo por lo que representa o recuerda. Pero la segunda definición que te da, que no es algo generalizado, es algo directo, dice, venerar es dar culto a Dios. Primerito, dar culto a Dios, y dice Dios con D mayúscula, hablando del verdadero y único Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios nuestro también, pero dice dar culto a Dios. Y luego tiene coma, dice a los santos y a las cosas sagradas. O sea, algo más directo sería en este caso en particular que el culto se le da a estas cosas sagradas, a estos santos, pero que en realidad al principio es dar culto a Dios. Nosotros sabemos a través de la escritura, como ahorita Jesucristo lo dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y estas definiciones que les digo yo, que son un poco generalizadas, nos hablan que también es de dar culto a Dios. Más bien lo único debería ser dar culto a Dios, porque a Él solo le vamos a servir. Ahora bien, dice, no, le veneramos, pero aquí dice dar culto, un servicio de que se manifieste de manera diferente, pero es culto y servicio. Entonces, cuando tú vienes a buscar la palabra adorar, la primera definición que te encuentras dice reverenciar o rendir culto, que es lo mismo que venerar. Rendir culto a un ser que se considera de naturaleza divina. Ya todo lo demás está hablando de los argumentos que hay en cada lugar o en cada religión, pero lo principal dice reverenciar o rendir culto a un ser que se considera de naturaleza divina. Y cuando buscas la palabra divino o divina, dice es perteneciente o relativo a Dios. El único divino es Dios. María, los ángeles, los santos, o más bien en este caso los santos como los apóstoles y todo lo demás, todos son seres humanos. No son seres divinos, que están en la presencia del Señor, porque como dijimos al principio, por su santidad, en este caso por su gran sumo de santidad delante del Señor, están en la presencia del Señor, pero al final de cuentas son seres humanos igual que nosotros. Y al final de cuentas podemos ver que tanto adorar como venerar significa dar un culto o dar un servicio. Y sabemos que solamente el servicio tenemos que dárselo al Señor. Así que como les digo yo y les pregunto, cuando haces lo que haces, ¿a quién estás sirviendo? ¿Realmente estás sirviendo a Dios o estás sirviendo a lo que te enseñaron a ti? Te lo digo porque me lo enseñaron a mí. Yo fui católico cuando era pequeño también. Yo vine a los pies de Cristo cuando tenía 27 años de edad. Yo dibujé a la Virgen también.
yo también dibujé a Cristo, yo también traía escapularios, yo también traía crucifijos, yo también traía todo lo que nos daban. Pero al final de cuentas, cuando vine a los pies de Cristo, descubro que no es la voluntad de Dios, que solamente son enseñanzas de hombre que al final de cuentas, en lugar de acercarnos a Dios, nos alejan de Él y espiritualmente hasta nos matan, porque como yo les dije, lo único en este caso en particular es adorar y servir al Señor. Y como yo les dije al principio, es una situación de vida o de muerte espiritual donde Jesús dice que no todo el que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y también Cristo dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y Jesucristo dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. Incluso algunos hasta se adoran a sí mismos. Oh, yo soy el jefe, oh, yo soy el perfecto, oh, yo soy el inteligente, o yo soy el que sé más que los demás, o yo soy el que tengo dinero, o yo soy el que visto mejor, o yo soy el que tengo el mejor perfume, los mejores zapatos, o yo soy el que voy a las cenas esas privadas, o yo soy aquel que come de esto, come de lo otro, etcétera, 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 y terminan adorándose a sí mismo, incluyendo, le digo, no hay ninguno que se escape, incluyendo aquellos que supuestamente sirven al Señor. O yo soy el que toco mejor la batería, yo soy el que canto mejor, o yo soy en este caso el que toca mejor el piano, yo soy el que predica mejor, yo soy el que enseña mejor, yo soy el que conoce mejor la palabra de Dios. Pero son puras veneraciones a sí mismo, en este caso como ser humano. Y yo te pregunto, en lo que piensas y en lo que dices y en lo que haces, ¿a quién estás sirviendo? ¿Estás verdaderamente sirviendo al Señor? ¿O te sirves a ti mismo? ¿O incluso sirves a otros que ni siquiera pueden hacer nada por ti? Ahora bien, eh, la palabra nos narra, en este caso en particular, donde nos indica directamente al Espíritu Santo. En Mateo capítulo 12, versículos 32 y y Marcos capítulo 3, versículo 29. Y nos habla de algo directo, en este caso al Espíritu Santo, donde habla de la ofensa al Espíritu Santo, que es algo que no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Indirectamente ya vimos que si no hacemos la voluntad de Dios, estamos muertos, muertos espiritualmente. Pero ahora vemos que siendo de una manera más directa, la ofensa al Espíritu Santo sería algo imperdonable. En este caso en particular, yo personalmente digo, al menos que a alguien Dios le haya revelado directamente esto que estamos hablando, la ofensa del Espíritu Santo, o al menos que Dios le haya iluminado su mente, su entendimiento para verlo en la Biblia, pudiéramos entonces decir que nadie sabe a ciencia cierta lo que es completamente la ofensa del Espíritu Santo, excepto por lo que Jesús nos enseña en estas partes de la Biblia, que nos enseña que Jesucristo estaba sanando a un hombre y esa sanación Jesucristo dice que es por el Espíritu Santo de Dios, que es incluso por el dedo de Dios, dice Cristo en el libro de Marcos. Pero el caso es que Jesucristo dice que por el Espíritu Santo echaba fuera este demonio y estos personajes que ven este milagro dice que o sea, Jesucristo, por causa del Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. En otras palabras le dijeron a Cristo por causa de Satanás, el príncipe de los demonios, por eso echa fuera a los demonios. Jesús le da una explicación completa y le dice, ¿cómo Satanás va a echar afuera a Satanás? Si pelea contra sí mismo, pues su reino está dividido y su reino no va a permanecer. Pero él le dice, pero yo, más sin embargo, yo echo fuera a los demonios por causa del Espíritu Santo. Incluso dice por el Espíritu de Dios. Y lo hace en cuestión de interrogantes. Más yo, si por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ¿por quién los echan vuestros hijos? Pero más sin embargo, nosotros podemos notar y ver que en este caso atribuían estos milagros a Satanás y a los demonios. Incluso en el libro de Marcos nos indica y nos dice
que había personas que decían que en Cristo había un espíritu inmundo. Entonces la Biblia nos narra y nos muestra que en este caso Cristo muestra que cualquier ofensa no contra Él, no contra el Padre, y cualquier ofensa sería perdonada, aunque fuera Él, o cualquier ofensa, dice, pero la ofensa al Espíritu Santo, que en este caso era atribuirle su poder a Satanás o a un demonio inmundo, o en este caso en particular decir que Cristo era el que era manejado por este demonio inmundo o por Satanás mismo y que ese poder no venía de Dios, se ve y se muestra que es una ofensa al Espíritu Santo. Es como decirle, oh, Jesús, tú tienes un demonio en dentro, cuando la Biblia dice que era el Espíritu Santo que estaba en él. O sea, nosotros vemos que la ofensa del Espíritu Santo sería el hablar en contra del Espíritu Santo de una manera directa, contundente, y le digo, donde se muestra que se tira por el suelo sus obras, el amor con que Él hace esas obras, el amor con que Él opera en las demás personas y todo lo que Él hace que proviene de Él, sea una sanidad del cuerpo físico o sea el echar fuera a los demonios. Sabemos que Jesucristo dice, yo los echo por el Espíritu Santo de Dios. Y por ahí podemos ver otros argumentos, personas que dicen que en este caso en particular fueran personas que al final de cuentas llevaban una vida tan mala, tan mal delante del Señor, que al final de cuentas fue tan mal su caminar en las cosas de Dios, o más bien no tomando en cuenta a Dios, que al final de cuentas, dice, se les engrosó su corazón, se les hizo pesado su entendimiento y al final de cuentas no reconocieron que las obras eran de Dios y que estas personas eran que al final de cuentas nunca se iban a arrepentir. Y como la única opción para poder tener perdón de pecados es que nos arrepintamos de ellos y los confesemos delante de Dios, pues como no se iban a arrepentir, jamás tendrían el perdón del Señor. Y les digo, son pensamientos de otras personas, incluso hay otras personas que piensan que la ofensa al Espíritu Santo es que no creyeron o no creen en el Señor Jesucristo. Pero sin embargo, para ambos podemos, o en este caso en particular, perdón, hablando de las personas que creen que no creen en Jesucristo, pues podemos nosotros, ¿no? Incluso para el pensamiento que yo tengo de aquellas personas que ofenden al Espíritu Santo, hay argumentos para ello, hay argumentos incluso para mi pensamiento, hay argumentos para todo lo que se piensa de estos versículos que le digo, ahí no ha sido fácil para las personas llegar a una conclusión en sí, pero le digo, el asunto es que si se ofende a Cristo, Cristo dijo ahí mismo directamente que hay perdón para ellos. O sea, las personas que no creyeron en Cristo, lo condenaron y crucificaron, después vinieron a los pies de Cristo en la primera predicación de Pedro, y que después otros tanto más vinieron cuando cuando Pedro da su segundo discurso. O sea que si fuese por no creer en Cristo, pues ahí tenemos un punto en nuestra contra en el sentido de que estas personas no creyeron en Cristo, pero sin embargo los vemos salvos. Pedro les dice, ustedes lo han crucificado al Cristo, al que Dios envió para la salvación de nosotros, y ustedes lo han crucificado, se lo entregaron a Pilato y por manos de impíos lo han crucificado. Incluso muchas personas dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, pero más sin embargo, mucha multitud de esas personas vinieron a ser salvos, incluyendo, le digo yo, si fuera una ofensa directa, como yo lo digo, hay algo más profundo en este mensaje, en este pasaje, porque en este caso en particular, yo que digo que es una ofensa al Espíritu Santo, ¿cuántas personas no hay que ofenden al Espíritu Santo? Hay muchísimas, mis hermanos. Hay religiones que no creen en Jesucristo. Hay musulmanes que no creen en Cristo, ni en el Espíritu Santo, ni en el Señor. Hay incluso personas que ofenden al Espíritu Santo, le digo yo, como en este caso a los testigos de Jehová, de los cuales yo estoy esperando con la ayuda del Señor que algún día venga uno de ellos a tocarme en la puerta como lo hacían antes, porque aunque no me he sentado al 100% con uno de ellos, y el día que me senté con uno de ellos no me dio respuesta, ellos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa.
Y yo simplemente le digo yo, aunque no me haya dado explicaciones, porque yo le dije, ¿cómo puede ser que es una fuerza activa si lo vemos descender en forma corporal como paloma sobre Jesucristo? ¿Cómo puede ser una fuerza activa, le dije yo, cuando vemos que Él toma decisiones, cuando el apóstol Pablo dice, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros? ¿Cómo puede ser una simplemente fuerza activa cuando hay decisiones que Él toma? Como cuando le dijo, en este caso a Pablo, dice, el Espíritu Santo me prohibió ir a fulana parte y me prohibió ir a fulana parte. O sea, en dos ocasiones, si no me equivoco, diferente, el apóstol habla en el libro de los Hechos. Y también incluso cuando le dice a Felipe, arrímate a ese auto, cuando es transportado por el Espíritu mismo, por el Señor mismo, a donde estaba aquel eunuco etíope, que al final de cuentas vino a los pies de Cristo. Incluso lo vemos también hablándole a Cornelio, aunque en este caso Cornelio dice que es un ángel, cuando el Espíritu Santo le habla a Pedro, ya que esos hombres de Cornelio estaban ahí en su casa, donde él estaba residiendo en ese momento, él le dice la escritura que el Espíritu Santo le dijo, no temas ir con estos hombres porque yo los he mandado. Entonces le digo, quisiera que algún día viniera uno de ellos y aprovechara yo bien ese momento para entender y comprender a qué se refieren con simplemente una fuerza activa. Y digo yo, si el Espíritu Santo es Dios, decide y está aquí para ayudarnos y llevarnos a toda la verdad y tocar nuestros corazones, y en este caso dice que Él es el que convence de pecado, ¿cómo puede ser simplemente una fuerza activa? Y digo yo, ¿no será realmente una ofensa al Espíritu Santo? Claro que sí. Claro que es una ofensa al Espíritu Santo, porque ahí la Biblia nos narra que Él decide, incluso más adelante en Efesios capítulo 4 versículo 30 nos dice que Él se contrista, o sea, se entristece también. Una fuerza activa no hace eso. Por lo tanto, vemos que ellos hacen gran ofensa al Espíritu Santo de Dios, pero más sin embargo, ¿cuántos testigos de Jehová, o mejor dicho, ex testigos de Jehová, sirven ahora de todo corazón al Dios que vive y reina para siempre, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos de ellos no han venido a Jesucristo a pedirle perdón por la vida malvada que llevaban, por la vida incorrecta, injusta contra Dios que llevaban, por la vida que iba en contra de la voluntad de Dios que ellos llevaban? Y el Señor los perdona y ahora están sirviendo de todo corazón, incluso algunos hasta tiempo completo para la gloria del Señor. O sea, le digo, hay muchas cosas, mucha riqueza en la palabra del Señor que al final de cuentas no lo comprenderemos al 100%, pero que están ahí para ayudarnos a entender que Dios, el único Dios y verdadero, es el que nos llama a su presencia a través de su Santo Espíritu para la salvación de nuestras almas. Él es el único que se merece toda la gloria, la honra, la alabanza, la veneración, la adoración y el servicio por los siglos de los siglos, como dice la Escritura. O sea, les digo, nosotros tenemos que tener en cuenta qué es lo que estamos haciendo. ¿Estamos verdaderamente haciendo la voluntad de Dios? ¿Estamos verdaderamente sirviendo al Señor? ¿O a quién estamos sirviendo? Incluso, como le digo, es una situación de vida o muerte espiritual. Como lo dice el mismo Pablo incluso en Hebreos capítulo 10, versículo 31. Dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y el único Dios vivo y verdadero es nuestro Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro Dios. Todo lo demás, dice la Escritura, que son dioses muertos. Incluso en algunas partes del Antiguo Testamento, dice el Señor, tienen oídos, pero no pueden oír. Tienen ojos, no pueden ver. Tienen boca, pero no pueden hablar. Y tienen pies y no pueden caminar. Necesitan ser cargados. Y si tú tienes un Dios que tienes que hacerle todo eso, pues al final de cuentas, perdóname que te lo diga con la verdad en el corazón, al final de cuentas no te sirve de nada. Si eres tú quien tienes que cargarlo, si eres tú quien tienes que vestirlo, si eres tú quien tienes que maquillarlo, si eres tú el que tienes que transportarlo, pues ese Dios, ¿de qué te puede servir? Cuando en realidad el Dios vivo y verdadero que yo tengo, aunque se caiga, no se rompe, que nunca se va a caer, porque dice la Biblia que en el cielo está su trono. Pero más sin embargo, si tienes un Dios de cerámica, un Dios de madera,
alguien le pasa por encima, se rompe y se cae, como vemos muchos videos en YouTube. Y si se cae y no se pudo cuidar a sí mismo, ¿cómo va a poder cuidar de ti? Como incluso yo hablé con un amigo vecino mío que ahora ya no está aquí, y yo le dije, cuando él se te caiga y se te rompa al suelo, ¿qué vas a hacer? Vas a tirarlo a la basura, digo, lo vas a recoger y te vas a comprar otro y vas a tener que comprar otro una vez más porque el roto ya no te sirve. Pero imagínense hasta dónde estaba su pensamiento que dijo, no. Y yo le dije, no lo tiras a la basura, entonces ¿qué haces? Él me dice, así lo tengo hecho un montoncito, de si le tengo una veladora al lado. Y digo yo, si él está roto, ¿para qué te va a poder servir a ti? ¿En qué te va a poder ayudar cuando él no se pudo ayudar a sí mismo? Así que le digo, mis amados hermanos, la pregunta es, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios que está escrita en la Biblia? ¿Estamos verdaderamente sirviendo a Dios, el Dios de la Biblia? ¿O estamos sirviendo, en este caso, a lo que nos han enseñado que son dioses o que son seres divinos? ¿O a quién? O incluso, le digo, o estamos dejando de servir a aquel que la Biblia nos dice que debemos de servir, pero que nos han enseñado que no debemos de servirlo. Como en este caso lo digo una vez más, los testigos de Jehová que tienen a Cristo prácticamente por el suelo. Porque cuando se refieren a Él como Dios, lo ponen incluso con D chiquita. Y usted lo puede confirmar en el libro de Juan. Lo tienen como un Dios que se apareció por ahí, o un Dios que fue creado por ahí, porque ellos creen que Jesucristo fue creado, cuando el mismo libro de Juan, en su primer capítulo, en los primeros versículos, dice que Él era Dios, que Él estaba desde el principio y que por Él fueron creadas todas las cosas. Al final de cuentas, como les digo, todo es cuestión de vida o muerte, y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y como Jesús dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Él resumió toda la ley y los profetas en estos dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. No mencionó a nadie más, solo a Dios. Y luego dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que, mis amados hermanos, espero en el Señor que esto no haya caído de pesado a nadie, que no piense que venimos a criticarle, a juzgarle, a machacarle en su vida de ninguna manera. Nuestro deseo, nuestro anhelo y nuestro propósito es siempre hacer la voluntad de Dios, como en este caso enseñando la palabra del Señor tal y cual es. Como les digo, les va a caer de peso a muchos, como me cayó de peso a mí al principio, y como a veces me cae de peso cambiar mi manera de pensar, en el sentido de que yo pienso algo que dice en la palabra del Señor, pero cuando alguien me corrige y yo digo, no, no es así, me dicen, sí, sí es así, me cae como un balde de agua fría cuando me lo dicen, pero cuando lo leo y digo, sí, verdaderamente yo estaba equivocado. Y esa ansiedad, esa molestia se va de mi vida al comprender que la palabra de Dios me dice que lo que yo pensaba no era lo correcto delante del Señor. Y así mismo anhelamos de todo corazón que todos y cada uno de ustedes que conocen y los que no conocen a Dios, que ustedes entiendan y comprendan que lo más importante en nuestra vida es la palabra de Dios, porque aún la palabra del Señor, dice el Señor Jesucristo, que es nuestro alimento, incluyendo, escúchenlo bien, de manera física, porque Cristo le dijo a Satanás, cuando era tentado y le dijo, convierte este pan, esta piedra en pan, él le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nosotros sabemos, en este caso en particular, que todo esto salió de la boca de Dios. Así que, mis amados hermanos, en la Biblia está el pensamiento de Dios, aunque haya sido escrito por más de 40 autores o porque tengamos infinidad de libros. Al final de cuentas sabemos que el pensamiento de Dios está plasmado ahí, y es esa la voluntad de Dios para nuestra vida, tanto para advertencia como para salvación, como para ayuda, como para fortalecimiento espiritual, moral, físico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero encontramos ahí la voluntad de Dios, y es la que nosotros necesitamos hacer para la gloria de su nombre y para que nosotros nos mantengamos en esa vida espiritual y glorificar a Dios con ella. Así que, como les digo,
Nuestro propósito es compartir la palabra del Señor. Así que ruego al Señor que todos puedan tomarla bien. Y la segunda parte de esta enseñanza la vamos a dar el próximo domingo porque le digo, va a ser muy extensa. Ahora vimos en las situaciones de vida o muerte, que en este caso se refería a que estaba esta situación basada en nuestra relación con Dios, y la próxima será basada en nuestra relación con el ser humano. Como dijimos ahorita, Cristo dijo, amarás al Señor tu Dios, nuestra relación con Dios. Y después dijo, amarás al prójimo como a ti mismo. En este caso será nuestra relación basada con el ser humano. Así que mis amados hermanos, Cristo les ama. Adelante en el Señor, no se agobie, no se aflige, no se enfrasque en sus pensamientos y diga, voy a apretarle el pescuezo a este hermano Pablo por estar tirándonos, echándonos sal o limón en la herida, o etcétera, etcétera. No se aflija, no se frustra, mi amado hermano o querido amigo. Al contrario, vaya a su Biblia, vaya a la palabra del Señor, entiende y comprenda que nosotros los seres humanos muchas veces nos guiamos solamente por nuestros propios pensamientos o por los pensamientos que nos dicen otras personas, pero difícilmente recurrimos a la Biblia, difícilmente recurrimos a los diccionarios, difícilmente recurrimos a libros que verdaderamente nos pueden enseñar la palabra de Dios, sino que nos enfrascamos, nos ahogamos en un vaso de agua y queremos apretarle el pescuezo a aquel que nos dice aquellas cosas, pero más sin embargo tiene que entender y comprender que la palabra del Señor es enseñanza para vida eterna, que en Cristo Jesús está su salvación, que en Cristo Jesús usted tiene vida eterna y que no necesita absolutamente a nadie más ni a nada más para tener esa vida eterna y estar en la presencia del Señor por la eternidad. El día que usted parta de este mundo, el día que usted muera, la única salvación que usted se va a topar es en Cristo Jesús. Y para poder estar en la presencia del Padre, como Jesucristo dijo, nadie, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. Y la Biblia nos dice que al final de cuentas Cristo nos va a entregar en las manos del Padre. O sea que nosotros podemos darnos cuenta que la única salvación es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y si buscamos la salvación a través de alguien más, o a través de algo más, o de un Dios más, o de un ser humano más, o de un ser celestial más, sean los ángeles o cualquiera de ellos, automáticamente podemos decir que estamos muertos espiritualmente hablando. Así que la salvación es en Cristo Jesús. No se enoje, lea su Biblia. Usted tiene su Biblia. Descargue ahí su enojo y empiece a buscar y enriquecerse en la palabra del Señor que usted tiene a la mano. Y si no la tiene a la mano, consígase una en el celular, consígase uno en la computadora, consígase uno en su tableta o vaya a una librería y consígase uno de manera física, pero no se enfrasque en su enojo o en su ira en contra mía, sino enfrásquese en la palabra del Señor y cárguese y llénese de ella, y usted va a descubrir que verdaderamente a veces nuestros pensamientos están erróneos y que la salvación se encuentra solamente en Cristo Jesús por su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Dios le continúe bendiciendo, mi amado hermano, mi querido amigo. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana con la segunda parte, la cual era nuestra relación con el ser humano. Así que, si Dios lo permite, nos estaremos viendo pronto. Recuerde que Cristo le ama y nosotros también. Hasta pronto.